Hola nuevamente, espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión nos encontramos con otra clase de matemática M2. Oh, ups, estaba mostrando las métricas del canal. Ahora sí. Vamos a trabajar con la trigonometría. Hay que hacer una distinción importante y es que estos videos están siendo grabados para priorizar lo esencial para M2. Recordando que es súper importante, mucho más que en ciencia y mucho más que en matemática M1, todo el empeño que le pueda poner usted, porque la prueba es más difícil, requiere una habilidad un poco más dura y tener una base más sólida de los cálculos y los ejercicios más sencillos. Que usted repase, que haga las guías, que busque, que pregunte. Mucho más importante. Ya esto es como lo mínimo que hay que manejar. Y otra cosa importante es que hay algunas materias donde hay como dos frentes. Entonces la trigonometría es una de ellas. Hoy nos vamos a concentrar en lo esencial que tiene que manejar en trigonometría. La definición de las razones trigonométricas, ángulo seno, coseno, tangente, ¿cierto? Ejercicios muy aplicados. Esta presentación va a ser casi un taller porque las definiciones son pocas, pero tiene muchas aplicaciones directas, una más rápida, una más corta, una más larga, y en eso nos vamos a concentrar, en aproximadamente unos 20 ejercicios muy PAES, muy M2, y la idea es que se quede con esa idea. Valga la redundancia. La idea es que se quede con esos conceptos, quiero decir. Porque, si da el tiempo, obviamente, espero que cuando estén viendo esto o más adelante esté, hay un complemento que dice el temario que habla de las funciones trigonométricas, que sería ya estudiar el dominio de la función seno, que tienes una periodicidad y unas cosas que son como muy específicas. Entonces, nosotros creemos que lo esencial es esto y lo otro es como ya para ponerle el último pincelazo a la obra de arte, ¿ya? Entonces, por eso, para no ser tan densa la clase, no pusimos esas cosas, para que se quede con lo esencial, ¿ya? Así que dicho eso, lo esencial es estudiar las razones trigonométricas. Entonces, la trigonometría es una rama muy hermosa de las matemáticas. Me gustaría hablarles mucho de ello, pero quiero ser práctico. Solo mencionarles que por allá por Medio Oriente, ¿cierto? Había muchos matemáticos, digamos, prodigios que trabajaban en estas relaciones. Al-Khwarizmi, por ejemplo, o Al-Khwarizmi, como le dicen en algunos textos. Fue uno de ellos, ya que trabajaron con muchas matemáticas y muchos se dedicaron a la trigonometría. ¿Y cuál es la gracia de esta rama de las matemáticas? Bueno, es una parte de la geometría, pero nos conecta el mundo de los ángulos, como dice en el cuadro de texto verde, con el mundo de los segmentos, de las distancias, de las longitudes. Porque nosotros hasta ahora lo que manejamos de trigonometría son fórmulas de volumen, de superficie y por sobre todo teoremas como el de Pitágoras, ¿cierto? Donde sabemos que en un triángulo rectángulo tenemos cateto, dos catetos y una hipotenusa, que es el dibujo que estamos viendo acá. Y como digo, en todas las clases de M2 todo eso es requisito para entender esto, para no volver a repetirlo, pero igual lo repaso. Cuando tenemos un triángulo rectángulo, ¿cuál es aquel que forma un ángulo de 90 grados, que es como una escuadra? Em, los dos lados que forman esta escuadra son perpendiculares, se llaman catetos, en este caso el A minúscula y el B minúscula, y el lado que está opuesto o mirando de frente al ángulo recto de 90 grados se llama hipotenusa, que en este caso es el segmento C. Entonces, el teorema de Pitágoras nos decía a al cuadrado más b al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Y ahí sacábamos distancia. Pero ¿qué pasa si nos daban solo el ángulo de elevación que había en una situación? O el ángulo respecto a la vertical, o el ángulo respecto a la pared de una escoba que está apoyada, o el ángulo en el que están inclinadas las alas de un avión, el ángulo de inclinación que tiene el cerro cuando lo voy subiendo. Con solo ese dato y algún otro, o solo ese, podría ser capaz quizás de estimar la distancia diagonal que estoy subiendo, o la distancia vertical corregida que estoy midiendo. Y esto es súper importante. Es más, en el trabajo que yo hago, que es cuando el personal, digamos, en empresas mineras hace pozos con cierta profundidad, donde estos errores se propagan mucho. Pequeñas desviaciones de ángulo significan que el largo te va a quedar distinto, vaya a quedar apuntando para otro lado de donde quería y es fundamental hacer un buen cálculo de esto y saber realmente corregir esa profundidad porque a veces hacen pozos con cierta inclinación y un montón de variables y no solo en mi disciplina. Entonces la trigonometría está presente como en muchas cosas, y lo digo en todos los videos, todos los días. Bueno, dejando eso de lado, vamos a lo práctico. Cuando yo veo este dibujo del triángulo rectángulo, hay tres relaciones, o razones, o funciones, como le queramos llamar, que tenemos que manejar.
principales. Hay algunas otras que son derivadas a partir de estas, pero estas son las esenciales porque las puedo definir a partir del dibujo de un triángulo rectángulo. Y ahí tengo el seno, el coseno y la tangente. El seno también en algunos textos lo van a ver escrito como sin, como i, pero es lo mismo, seno, sin, coseno y tangente como tan, o tg. Yo a veces lo escribo como tg, pero se entiende también. Depende si están en inglés, en español, qué sé yo. Y siempre es una función de algo. Ustedes saben que las funciones es una maquinita a la que yo le pongo un número y me entrega otra cosa. A esa maquinita le puedo meter número, le puedo meter grado, le puedo meter lo que sea. Entonces, estas funciones trigonométricas, que son como estas maquinitas transformadoras, digamos, le pongo un ángulo, el seno de 20 grados, de 1 grado, de 2, de 3, de 180, de 200, de 500, no sé. Algunos no tienen mucho sentido, obviamente. Usted sabe que los ángulos llegan hasta el 360, ¿verdad? Ya, estaba exagerando. Ángulos negativos, pucha, depende de la definición. Algunos dirán en el plano cartesiano, si el ángulo es negativo es porque parto como girando hacia la derecha, como me paso al tiro al cuarto cuadrante. Entonces, depende, ¿ya? Por ahora quedémonos con esto. Pero, además de ser una función, tiene una definición como una razón, como una división, y esa es la que quiero ver hoy día. El seno se define como el cateto opuesto, pero ojo, por favor, mucha atención. Esto siempre se define respecto a un ángulo. Entonces, todas las definiciones que tengo acá están en torno al ángulo que está en la esquina del B mayúscula, es decir, este ángulo que se llama zeta o teta, que se le puede decir de las dos formas, que es TH. Este ángulo. Entonces, la lógica, o como yo lo enseño, es así. El seno de este ángulo es mirar el cateto opuesto, o sea, todo este largo, que vale B, y se divide en la hipotenusa. ¿Cómo se pone la hipotenusa? Está opuesta al ángulo recto. El coseno se parece al seno en cuanto a la definición, pero si estoy parado en este ángulo, el coseno es el lado cateto adyacente, es decir, el que está pegado aquí botadito. Y eso partido por la hipotenusa. ¿Ya? Y la tangente, que es uno de los más utilizados, por ejemplo, para sacar la magnitud, o sea, el ángulo de un vector respecto al plano cartesiano, por ejemplo, es el cateto opuesto partido en el cateto adyacente. O sea, la tangente no se involucra con la hipotenusa, es decir, la tangente es una medida quizás como de la pendiente, una medida... Tiene ahí sus relaciones geométricas con otras ramas de las matemáticas. Entonces, por ahora usted esto, pero no se me aprenda las letras de memoria, entiéndalo. Párese en el dibujo, piense, esa es la gracia de esta materia. Estoy en este ángulo, entonces el seno es B partido en C. Pero si me paro en este otro ángulo, ¿el seno cuánto sería? A partido en C, como que se invierten. Y eso es una propiedad fundamental, que también va a aparecer mencionada más adelante, de que como este es un triángulo rectángulo, los triángulos, todos sus ángulos interiores suman 180 grados. Como aquí ya tengo ocupado 90, entre los otros dos ángulos se van a repartir los restantes 90. Por ende, si este ángulo vale 60, que va a ser un caso muy común para ustedes, este vale 30. Si este vale 30, el otro vale 60. Entonces, la gracia es que estos dos ángulos, mediante los cuales tengo un juego, para elegir yo muchas veces sobre cuál hago las definiciones trigonométricas, son ángulos complementarios, es decir, que suman 90 grados. Por ende, si este vale 40, este va a valer 50. Entre los dos siempre tienen que sumar 90, repito, porque es un triángulo rectángulo. Y de hecho hay un caso donde se forma un triángulo isósceles rectángulo, es decir, donde son iguales 45 y 45, que es un caso muy especial, por si alguna vez les pasa. Entonces, tengan mucho ojo respecto a dónde, a cuál de estos dos ángulos ustedes van a hacer todas sus definiciones, porque no hay que mezclarlos los dos, hay que elegir un punto de referencia y ahí tirar las definiciones. Una mención aparte es que la tangente, si bien es cateto opuesto del ángulo que estoy viendo, dividido en cateto adyacente, también la tangente se puede definir como el seno dividido en el coseno. ¿Ya? No sé si les sirva tanto quizás esa definición en esta pasada, pero sí es interesante saber. Ahora, la materia no es más que eso, o sea, la clase va a ser solo saber definir esto. Por lo tanto, podría casi darla por terminada. Pero hay una particularidad. Eh, Generalmente, no es tan fácil saber esto, es como los logaritmos. Ya, por ejemplo, yo sé que el logaritmo de 3 9 es 2, ¿cierto? Porque 3 elevado a 2 me da 9. Pero a la hora, que pasa en la mayoría de los casos, estos números no conversan mucho, como 3 con 20, por ejemplo. 3 elevado a cuánto me da 20. Si hay una respuesta, pero es un número infinito decimal o qué sé yo, quizás es como,
2,145, no tengo idea cómo determinarlo de forma rápida y eso está en unas tablas o me lo usa, me lo estima, me lo calcula una calculadora. Ya, con las funciones o razones trigonométricas nos pasa lo mismo. Ya, por ejemplo, si yo les preguntara el seno de 5 grados o el coseno de 33 grados, yo no tengo la más mínima idea y no podría estimarlo de una manera como algebraica o con demostraciones sin usar una calculadora. Entonces, estos valores muchas veces o se los van a dar o no se los van a preguntar de esos ángulos, ¿vale? Pero sí hay unos ángulos que yo llamé notables, no es que sean notables siempre, pero son ángulos que o tienen que saber de memoria el valor o lo pueden estimar de una manera que es como un salvavidas que voy a tratar de enseñarles. Y esos ángulos son 30, 60, 45. Esos tres ángulos, seno, coseno y tangente, deberían saberlo, ¿ok? Y si no lo saben, pueden determinarlo fácilmente. No sé si tan fácilmente, pero hay una forma de deducirlo. Yo tenía animación en esta lámina, pero no la pude rescatar porque era muy vieja. Entonces está todo spoileado. ¿Qué es lo que hay que hacer? Dibujar un triángulo rectángulo, perdón, un triángulo equilátero. ¿Qué característica tiene un triángulo equilátero? Que todos sus ángulos valen 60. Entre otras características que van a ver en su determinada clase de M1 de geometría de triángulos, ¿cierto? Entonces, cuando yo dibujo una altura, o digamos este segmento en un triángulo equilátero, que por cierto tiene todos sus lados iguales. Por simpleza, aquí dice que el lado vale A, pero usted puede asumir que vale 1, ¿ya? Todos los lados valen 1. Este segmento cumple varias propiedades que son como la altura, la transversal de gravedad, cumple varias propiedades al mismo tiempo, ¿ya? Y eso implica que cuando llega aquí abajo, cae en 90 grados y esto lo corta en dos partes iguales, un medio, o 0,5 y 0,5. Entonces, simplemente mencionarles que la deducción de a partir de un triángulo equilátero y propiedades de geometría que más o menos deberíamos manejar en algún momento, los lleva a este triángulo. Y si no, apréndanse el mono del triángulo rectángulo residual. Y aquí está la magia, si quieren memorizar esto. Esto era 60, este fue cortado en 2, por lo tanto vale 30. Y acá viene la magia. La hipotenusa valía 1, o el valor del lado, digamos, porque esto sirve para cualquier triángulo. Un triángulo de lado 5, de lado 6, de lado 7, cualquiera. Esto era la mitad, un medio, y esto raíz de 3 medios. Esto es la altura de un triángulo equilátero. La altura de un triángulo equilátero es raíz de 3 medios por el lado. Se puede demostrar con el teorema de Pitágoras, ¿ya? Yo podría enredarles la cosa, pero no lo voy a hacer. ¿Ya? Y si quieren ver cómo calcularlo, eh, ya. Si quieren calcularlo, deberían ponerle a esto como A partido en 2 y X. Y hacer el teorema de Pitágoras de esta manera. ¿Ya? Pero no es necesario, ¿ya? Entonces si hacen ese despeje y despejan la X, les va a dar raíz de 3 medios por el lado. Entonces un triángulo equilátero de lado 5 tiene como altura 5 por 3, por raíz de 3, perdón, partiendo. Pero más allá de eso, recuerden que el triángulo que tienen que memorizar si quieren encontrar la forma de estimar el seno o coseno de 30 y todas esas cosas, es este dibujo que tienen que tener en su cabeza. 1 raíz de 3 medio y 1 medio. Con esto vamos a hacer todas las definiciones. Parémonos en el 30. Seno de 30. Ya chiquillos, practiquemos lo que aprendimos antes. ¿Qué era seno? Ah, cateto opuesto. Un medio, perfecto. Dividido en la hipotenusa. Y esto es un medio. Ya chicos, ¿cuánto es coseno de 30? Me paro en el 30, veo el cateto adyacente, que se llama así. Lo divido en la hipotenusa. Listo. La tangente. Dos formas de hacerlo. ¿Se acuerdan? Cateto opuesto partido en la hipotenusa. Perdón, en el cateto adyacente. Como los dos están en el denominador, se pueden anular. Igual si tienen dudas, recuerden, pueden escribir esto como división y esto significa que esto se da vuelta y qué sé yo. Entonces queda 1 partido en raíz de 3. Y ahí yo voy viendo eso. ¿Ya? Entonces puedo hacerlo desde ahí y también puedo hacerlo desde el 60, que me va a dar todo lo contrario. Entonces, este es el resultado, que es lo mismo que estábamos haciendo. Yo me paré en el, ¿se acuerdan que me paré en el 30? Y dije, coseno es cateto adyacente, que es raíz de 3 medios, dividido en hipotenusa. Aquí está. Pero
¿Se acuerdan de la propiedad del ángulo complementario? Si ustedes se paran en el 60 y convéncense, este coseno que hice me coincide con el seno del vecino. Y esa es muy bacán, que es la propiedad del ángulo complementario. O sea, si yo sé cuánto vale el coseno de 20, automáticamente sé cuánto vale el seno de lo que me falta para 90. El seno de 70, ¿cachai? Si tengo el seno de 55, sé que es lo mismo que el coseno de lo que me falta para llegar a 90, o sea, de 35. Y esa propiedad es súper, hiper, mega valiosa, porque a lo mejor ustedes solo se aprendieron de memoria el coseno de 30, pero saben que es lo mismo que el seno de 60, pues, ¿cachai? Y al mismo tiempo, si se sabe el coseno de 60, se sabe el seno de 30 o viceversa. En la tangente creo que no funciona así, como que la tangente de 60 no es lo mismo que la tangente de 30, ¿cachai? No es tan fácil eso. Entonces la tangente mejor aprendérsela de forma más sagrada. Eso. Sé que quizá hay harta info, pero estos ángulos se los tienen que saber porque en algún momento se los van a preguntar. Y cuando nos aparezcan los ejercicios, yo voy a tratar de estimarlo con este dibujo para que ustedes se acostumbren a cómo recordarlo. Otra cosa importante, que en estos ejercicios no lo vi, en todos los que tomé de M2, pero hay una conversión entre grados a radianes. Quizá esto les va a pasar más en la universidad, pero a veces les van a decir, oye, el seno de pi medios. ¿Qué es pi medios? No es un ángulo. Bueno, hay una conversión de grados a radianes. Y hay que hacer una regla de tres, po. Aquí tenéis los radianes y aquí tenéis los grados, ¿cachai? Y hay que partir siempre de una conversión. Por ejemplo, un metro son 100 centímetros. Y ahí hago reglas de 3 multiplicando, qué sé yo. Acá es lo mismo. Puedo partir de esta, del 360 o del 180, o de cualquiera que se sepan. Cualquiera de estas les sirve. Con una que se sepan, yo voy feliz. Yo siempre uso esta. Que pi es 180 grados. Por lo tanto, si quiero saber cuánto es pi medios, despejo. Proporción directa, regla de 3. Lo que han hecho en química todo el rato, lo que han hecho en matemática todo el rato. Y les va a dar que x son 90. Es decir, cuando les preguntan pi medios, les están preguntando por 90 grados. Cuando les preguntan pi tercios, les preguntan por 60 grados. Cuando les preguntan por pi partido en 6, les están preguntando por 30 grados. Cuando les preguntan por pi cuartos, les están preguntando por 45 grados. Entonces, es fácil de estimar. Pero, repito, no lo he visto tan así. ¿Ya? Entonces, no sé qué tan valioso, tanto valga la pena que lo hagan. Pero si lo pueden retener, bacán. Sí o sí, en todo caso, prefiero que su memoria esté orientada a estas relaciones, memorizarlas y o deducirlas, y por supuesto saber las definiciones originales de seno, coseno y tangente, si no, sin querer sonar pesado, si no, no sabemos nada de trigonometría. Bueno, y este último no le voy a dar tanta bola, pero es una forma de que son otros ángulos. O sea, para mí los más importantes son el 30, 60 y 45, que no lo mencioné, ¿eh? Esto va a ser una llapa para los que están viendo el video. Pero el seno de 45, ¿cómo creen que es con el coseno de 45? Si usan la propiedad del ángulo complementario. Recuerden, si sé el seno de una cosa, es igual al coseno de lo que me falta para llegar a 90. O sea, seno y coseno de 45 son iguales. Por eso es fácil. Siempre son iguales. Y es raíz de 2 partido en 2. Profe, ¿y cuánto vale la tangente de 45? 1. Magia. Porque es seno partido en coseno. Pero como vale lo mismo, se anulan y queda como 1. Entonces, si quieren saber lo de 45 grados, es decir, en un triángulo rectángulo isósceles, siempre el coseno y la tangente, cada uno vale raíz de 2 partido en 2 y la tangente vale 1. Y en los casos de 30 y 60 tenemos la respuesta acá. Bueno, no les puse la tangente de 30, pero vale 1 partido en raíz de 3. Ya. Entonces ahí ustedes se van manejando la experiencia, van viendo los ejercicios y van estimando que tienen que saber más que otras cosas. Esta es otra técnica que es dibujar este círculo, que es el círculo goniométrico, es decir, un círculo inscrito en un cuadrado o en el plano cartesiano, es decir, en un plano de radio 1, donde asumo que el ancho del eje X es, digamos, la coordenada X, perdón, de este punto, es cuánto vale el coseno del ángulo y la coordenada Y es cuánto vale el seno. Entonces, si estoy en 0 grados, estoy con el vector rojo, es decir, estoy en este punto. Y si se dan cuenta, significa que el coseno vale 1 y el seno está acá, tiene altura 0, vale 0. Si estoy en 90 grados, giré hasta la flecha morada. Entonces, mi eje Y vale 1. Es decir, el seno, como ahí dice, eje X coseno,
Y ahí están todos los valores. Entonces no es de flojo, pero no sé qué tanto o tan usados sean estos valores críticos, porque yo creo que los ejercicios de ustedes van a ser más geométricos, más numéricos. Por ende van a usar más los ángulos de 30, 45 y 60. ¿Ya? Que el 0, el 90, el 180, pero no está de más que lo sepan y lo dejo ahí. Así que tarea para ustedes el tema de ver qué tan importante es que los pregunten. ¿Ya? Y solo para mencionar, ¿qué significa el signo de pregunta? Significa que no está definida. La tangente de 90 grados no existe, no está definida matemáticamente. Porque si tratan de hacer el ejercicio les daría dividir por cero y eso no tiene sentido. Una tabla de todos los valores de ángulos relativamente importantes, tanto en grados como en radianes, pero vamos a trabajar solo en grados por ahora, de ahí. Entonces buscan en la tabla, no sé, el seno de 45, raíz de 2 medios, cruzan la fila con la columna. El seno de 60, raíz de 3 medios. Hay memes en internet que lo muestran, hay como una canción de un gatito así como, o no sé, de alguien que canta como en portugués, así como con un ritmo súper pegajoso y te enseña el seno de 30 y hay un montón de recursos para que ustedes se lo aprendan, así que ahí se los dejo de tarea. Repito, no vayan a agarrar esto y memorizárselo porque ahí sí que me enojo. Lo esencial o deducción. ¿Ya? Así que dicho eso, ya como siempre spoileo una respuesta, pero no se preocupen porque tengo 20 ejercicios. Vamos a tratar de hacer lo más rápido que podamos, pero a la vez explicando los 20 ejercicios. Bueno, entonces vamos a ver los ejercicios. Si bien ya spoileamos el primero, como siempre, ¿cómo serían? Entonces, este es un ejercicio muy básico, yo diría que no es PAES, obviamente, menos M2, pero es para entender los fundamentos de la trigonometría y, por supuesto, las razones trigonométricas. Entonces, acá tenemos un triángulo rectángulo de manual. No se malacostumbren al dibujo, ¿ah? De repente pueden estar girados estos triángulos y siempre hay que buscar el ángulo recto, donde se forma la escuadra. Un cateto vale 5, el otro cateto, digámosle X. No, porque X se llama el ángulo, digámosle Y. Y la hipotenusa vale 8. Entonces, ¿qué haría yo? Quizás con el teorema de Pitágoras yo pueda plantear que la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro al cuadrado y despejarlo. Eso si fuera un problema de geometría clásica, de aplicación del teorema de Pitágoras o triángulos. En trigonometría cuento con un aliado en este caso que es el ángulo X. Me preguntan el seno del triángulo X. Entonces yo me paro en ese ángulo, como vimos varias veces, y definimos qué es el seno de ese ángulo. Y ahí ustedes tienen que recordar la definición y deberían decir, el seno de este ángulo es su cateto opuesto partido en la hipotenusa. Es decir, esta es la pregunta más simple que les pueden hacer de trigonometría y simplemente son preguntas de verificación para que ustedes digan realmente así se aplica, se vayan acostumbrando y soltando la mano. Pero esto no es una pregunta de nivel M2 ni de cerca. Esto es lo mínimo que van a tener que hacer. Y quizá unos pasos más. Tampoco nada marciano, repito, pero es difícil que todas las preguntas sean así de cortas, ¿ya? En el mismo contexto vamos haciendo con cierta rapidez las que siguen, ¿ya? Yo les voy a dar un poquito más de exigencia que en los videos de M1. Entonces me paro en el ángulo X y planteo el coseno. Fíjense en algo. Si yo quiero el coseno de x, porque yo les dije que los ejercicios tienen cierto grado de libertad. Si yo conozco este ángulo que vale x, este vale 90 menos x. Este vale 50, ese 40. Pero acá yo no sé cuánto vale x, entonces no puedo darme el lujito de determinar en función de ese ángulo. Como que el ejercicio me obliga a utilizar el que está acá. Ya, por el contexto particular en el que estoy. Por ende, lamentablemente, yo sé que el coseno de ese ángulo está definido con el cateto adyacente, que llamémosle Y, partido en la hipotenusa. Entonces, para encontrar el coseno de X, es el cateto adyacente partido en 10. O sea, podría ser la D, la C, quizás pueden ser las otras simplificadas, no lo sé. Entonces tengo que hacer un trabajo adicional con otro tipo de ecuación para encontrar ese valor de Y, que es justamente lo que conversamos recién, que no hicimos, que es utilizar el teorema de Pitágoras. Hipotenusa al cuadrado es un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Esto es 100, esto es 9. Resto el 9 a ambos lados de la ecuación. Eso ya lo vimos. Por lo tanto, y es más o menos raíz de 91 porque esto me da dos soluciones. Pero como estoy en problemas de geometría, la interpretación de esta resolución de ecuación cuadrática, incompleta pero cuadrática, me dice que siempre me quedo con las respuestas positivas. No tiene sentido hablar de tramos, nada mide menos algo, ¿cachai? Entonces, ese cateto vale raíz de 91.
Por ende, el coseno de este ángulo es raíz de 91 partido en 10. Bastante simple, solo con un paso, de hecho era de manual, pero con un paso extra que era determinar a través del teorema de Pitágoras la medida del cateto adyacente al ángulo. Nada más que eso. Otra pregunta. Parece sencilla, pero este ya se acerca un poquito más a lo que serían los problemas de planteamiento. No va a ser solo plantear la razón y ya. Veamos qué tal. Tengo a veces dos fuentes de información, lo que me dicen en el texto o fórmula y lo que puedo extraer del dibujo. Y esta es una de las muestras de que ambas se relacionan. Entonces, del dibujo, ¿qué tengo yo? Fíjense, tengo el ángulo, o sea, es una letra, pero me lo dan. Tengo este cateto y este otro cateto. Entonces, lo que ustedes deberían pensar es qué función o razón trigonométrica me relaciona los dos catetos. Porque no tengo el valor de la hipotenusa. La puedo calcular en función de h, de acuerdo, pero no es la idea crear cada vez más problemas. Entonces, yo haría la tangente de ese ángulo. ¿Por qué? Porque la tangente se define en función del cateto opuesto partido en el cateto adyacente. Y ustedes dirán, ya, pero ya, despeja h. Perfecto. Lo único que tengo que hacer es pasar multiplicando el 26 por la tangente, ¿cierto? Pero, ¿cuánto vale la tangente de alfa? No lo sé. Ah, sí lo sé. Me lo dieron en el texto. Entonces, en vez de escribir tangente de alfa, yo lo reemplazo por un 2 quintos. Para los que vieron el video de logaritmos, es como una similitud muy grande que tiene esto. Bueno, y esto es 52 partido en 5, creo. Y 52 partido en 5 es lo mismo que, bueno, lo pueden hacer a mano, pero 10,4 creo que. Tarea para ustedes. Ya eso es básico, convertir de fracción a decimal. Tarea para ustedes, y sobre todo si están en M2. ¿Qué les estaba comentando yo? Ah, es una analogía como lo de logaritmos, porque ahí en muchos ejercicios nos daban logaritmo de m vale tanto, y a lo mejor, o de m cuadrado, y había que despejar de esa ecuación el logaritmo de m, ¿cachai? Y te podía dar 0,3. Y después en tu expresión había que hacer aparecer o buscar ese logaritmo y reemplazarlo por el número. Acá es lo mismo. Hicimos aparecer la tangente de alfa, queríamos el h y decíamos, chuta, ¿cómo sé el h si no sé la tangente de alfa? Bueno, de alguna otra fuente de información me dieron ese valor y simplemente lo reemplazo. Y eso es lo que hicimos. Entonces al final son estrategias matemáticas similares que se repiten a lo largo de los ejercicios. Y para que usted no se enrede ni piense, son muchas fórmulas, no lo entiendo. La única forma es practicar. Bueno, ejercicio 4. Con respecto a la figura, ¿qué se afirma? Bueno, tengo muchas variables, ¿cierto? Tengo muchas formas de plantear, pero solo un ángulo. Entonces, si yo me paro acá, yo diría seno del ángulo beta, cateto opuesto, que es B, ese es el largo. Esto generalmente los mayúsculas son como los vértices, los nombres de los vértices, partido en la hipotenusa. Coseno de beta, cateto adyacente A, partido en hipotenusa C. Y finalmente yo diría que la tangente de beta es el cateto opuesto partido en el cateto adyacente. Y con estas tres definiciones, que es lo que vimos de materia al principio, se dan cuenta que no es que se sepan las letras de memoria, es que yo lo entendí en el dibujo y según las letras o números del dibujo planteé estas fracciones. Es la única forma de hacerlo bien. Y si se dan cuenta con todo lo que yo planteé acá, las únicas que son correctas son la 2 y la 3, porque el seno no es C partido en A, era B partido en C. O sea, esta estaba mal. Pregunta 5. Vamos rápido porque son cortas. Después vamos a enfrentarnos a las que son problemas, hay que hacer un dibujito y cosas así. En la hoja de la cuadrícula, cada cuadrado tiene lado 2. Ya hay una trampita si leen mal. O sea, estos 2, 4, 6, 8, 10, 12 puede ser. ¿Me ayudan si me equivoco? Bueno, difícil que me avisen ahora, pero 12. Y esto es. Bueno, las diagonales no son tan fáciles de contar, pues. Esa es la gracia. 3 por 2, 6. ¿Dónde está los rectángulos del triángulo? Yo lo veo acá, ¿cierto? Em, ¿Qué preguntan? Antes de que saquen la hipotenusa, porque alguien podría decir, oye, voy a calcular la hipotenusa con el teorema de Pitágoras. Hazlo, pero a lo mejor no lo necesitas. Y preguntan, en el triángulo ABC, que es el negro grueso de acá, ¿cuánto vale la tangente de beta? Párense en beta y miren la tangente. Y pura definición, chiquillo y chiquilla. ¿Qué es la tangente? Cateto opuesto, 12, dividido en cateto adyacente. Ah, es 12 partido en 6. Eso lo puedo simplificar como 2 o 2 partido en 1. Una pregunta bastante sencilla.
En algunos contextos van a verse obligados quizás a sacar ese hipotenusa, porque si yo te preguntaba el seno de beta o el coseno de beta, teníais que tomar uno de los catetos y dividir por esa hipotenusa, entonces tendrías que haber sabido su valor, pero no era el caso. Otro tipo de ejercicio, esto, pucha, no sé qué tan común sea, pero es mi obligación enseñárselo, que es el recordar los ángulos notables. ¿Se acuerdan? O sea que yo tengo que reemplazar cuánto vale cos de 60, cos de 30 y sen de 60. Sea que se lo sepan de memoria o lo deducen, esto tiene un valor como en fracciones, algo partido en 2, algo partido en raíz de 3, algo partido en uno, no lo sé. Y después con eso hago sumas, restas de fracciones. Entonces es como un ejercicio de números reales, pero con un paso previo, que es traducir esto. Entonces no hay que hacer dibujos, no hay que plantear razones, simplemente saberla. ¿Cómo la recuerdo yo? Mi truco es el... Hoy me quedó pésimo, perdón. Mi truco es el dibujo, a ver si lo puedo hacer un poco más derecho, perdón. Está medio complicado aquí, ya. Mi dibujo del triángulo rectángulo. Oh, perdón, lo siento. No me quiere dejar esto, ahí sí. Ya, entonces tengo mi dibujo del triángulo rectángulo. Me quedó mal, me quedó mal, me quedó mal. Ahí sí me quedó un poquito mejor, ya. Entonces tengo mi dibujo del triángulo equilátero partido en dos. Recuerden que la altura era esta, la hipotenusa era 1 y esto era un medio. Este era el ángulo original del triángulo equilátero y esto es lo que me falta para llegar a 90, que en este caso era 30. ¿Por qué hago esto? Porque ahí yo planteo las definiciones. Por ejemplo, seno de 30, no se nos olvide que es lo mismo que el coseno de 60. Ya, me paro en 30 y veo el seno. Cateto opuesto partido en hipotenusa. O sea, esto es un medio. Estas dos. Otra línea, seno de 60, que yo sé que es lo mismo que el coseno de 30, por esa propiedad del ángulo complementario, recuerden. Y si me paro en 60 y veo el seno, es raíz de 3 medios dividido en la hipotenusa, o sea, raíz de 3 medios. Eso. Y con eso respondo todo. Reemplazo 2 por... ¿Cuánto valía el coseno de 60? Lo mismo que el seno de 30, un medio. Fácil. Más coseno de 30, que es lo mismo que seno de 60, raíz de 3 medios. Seno de 60, raíz de 3 medios. Así lo recuerdo yo. Y si quieren sacar las tangentes, bueno, lo vuelven a hacer. O sea, es raíz de 3 y la otra es 1 partido en raíz de 3. Depende. Estos son términos semejantes. Es como juntar x más x, 2x. Entonces, o mantienen el 2, sumar fracciones de igual denominador y sumo los numeradores. ¿Nada? Como un medio más un medio. Mantengo el 2 y es 1 más 1. Entonces aquí es esto. 2 por un medio, 1. Sigo. Esto lo simplifico y me queda 1 más raíz de 3. Bueno, bueno. Lo que hice yo es correcto, ¿ya? Y lo que está acá también, porque si yo separo esto en dos fracciones, es legal, me queda 2 medios más raíz de 3 medios. No, cometí un error en algún punto, me rectifico en vivo y en directo. Vamos a ver qué hizo mal el profe. Algo hizo mal el profe. Vamos a ver. Ya, entonces, ¿en qué quedamos? 2 por coseno de 60. 2 por un medio es 1. En eso yo creo que estamos todos de acuerdo y conversa con esta parte. 2 partido en 2 es 1. Entonces, esto está bien. Este factor es el que está un poquito raro, ¿no? Debería ser raíz de 3 medios. Entonces, coseno de 30 más seno de 60 es raíz de 3 medios más raíz de 3 medios, lo cual debería ser inequívocamente raíz de 3. Entonces probablemente hay algo con las claves. Voy a hacer un corte solo para verificar y no nos quedemos con la duda. Pero el cálculo está bien planteado, eso sí, sí o sí. Ya, volvemos a la transmisión simplemente para confirmar que efectivamente había un error de tipeo. Entonces, la alternativa correcta no existe. Es decir, había un error de tipeo en la alternativa y lo que debería haber dicho era 1 más raíz de 3. Igual si alguien pide algún error o algo por el estilo, igual siempre avise porque uno no es perfecto, se puede ir equivocando. Pero bueno, lo corregí simplemente insertando la alternativa a lo que debería haber dicho. Dicho de otro modo, lo que hicimos estaba todo bien, así que no hay que preocuparse por ese lado.
Entramos en el terreno de los ejercicios que más importan. Todo lo anterior yo diría que fue un calentamiento. Necesario, importante, por supuesto. Pero de aquí más o menos hasta el ejercicio 16 o 17, no recuerdo, se van a dar cuenta, tienen párrafos, dibujo o hay que hacer el dibujo, son mucho más M2 que los que hemos hecho hasta ahora. Porque los últimos 3 o 4 son muy parecidos a los primeros que hicimos, que era de un planteamiento directo o más al grano. Entonces estos son los que más importan. Y a veces pueden ser confusos, pueden ser sencillos, pero si hiciste el dibujo de otra manera, perdiste. Veamos, un montañista asciende por una ladera, o sea, está ascendiendo como haciendo un trekking, así con cierta inclinación, de manera que por cada 40 metros que camina, y yo les pregunto a ustedes, si yo estoy caminando por un cerro aquí, yo estoy caminando por un cerro, ¿dónde realmente pongo los pies? Porque claro, si yo hago un corte hacia dentro del cerro es como una escalera, así, ¿cierto? Como que esa hipotenusa que estoy subiendo la puedo descomponer así en un avance horizontal y a la vez vertical. Esa es la gracia, eso tendrían que imaginarse. Pero la distancia real que yo camino es como por la hipotenusa, porque por aquí me traslado, yo no estoy metiéndome derecho hacia el cerro, no sé si me explico, lo estoy complicando mucho, pero yo entiendo que esos 40 metros caminados deberían ser la hipotenusa. Veamos si funciona. Cada vez que hago eso, gano 20 metros de elevación. Por lo tanto, la pregunta es, ¿cuál es el ángulo de elevación? Esa es la pregunta. ¿Cuál es el ángulo de elevación? Y tengo dos ángulos. Este sería como un ángulo de depresión, como de cuánta caída hay respecto a la vertical, y el ángulo de elevación generalmente uno lo mide respecto a la horizontal. Pero esas son mañitas que vamos a ir viendo con los ejercicios, ya no tienen que saber de memoria cuál es un ángulo de depresión o qué sé yo, pero entenderlo según un contexto. Aquí estaba claro que el ángulo de cuánto me levanto respecto a que si estuviera sin elevación, ¿cachai? Como en el plano horizontal. Entonces, si yo tengo el cateto opuesto a ese ángulo y la hipotenusa, la función que yo plantearía, más me equivoqué, perdón. La función o razón trigonométrica que yo plantearía sería el seno. ¿Por qué? Porque el seno me toma el dato que tengo, que es el cateto opuesto, y la hipotenusa. Y ahora ustedes se hacen la pregunta que no nos hemos hecho. ¿20 dividido en 40 lo puedo simplificar? Sí, en un medio. Y nosotros estábamos acostumbrados a que nos decían seno de 60 o de 30 o de lo que sea, ¿cuánto es? Ahora la pregunta es al revés. ¿Cuál es el ángulo que yo tengo que poner ahí en el seno para que el seno sea un medio? Y ustedes dicen, chuta, hago mi dibujo, 30, 60. ¿Con qué ángulo el seno era un medio? Con 30, porque con 30 grados el seno era un medio partido en uno, un medio. Entonces, ese tipo de destreza es la que hay que ir manejando. Y este ejercicio es el primero que nos enfrenta a esa dificultad de nosotros plantear el monito, que era muy sencillo. Eran dos números fáciles y esta interpretación puede que les cuente un poco más, como hacerlo al revés. Es como cuál es el ángulo que me lleva a ese resultado. Pero independiente de eso, a lo que voy es el planteamiento. Oye, este valor era la diagonal o la altura o la distancia horizontal. ¿A qué ángulo está reflejado? ¿Tengo que plantear el seno o el coseno? Ese tipo de habilidades son las que son más M2 y obviamente hay que ir trabajando. Otra oportunidad. Ejercicio 8. Una escalera de 3 metros de largo está apoyada sobre un muro vertical. Entonces vamos a dibujar el muro vertical. Ya, vamos a dibujar la escalera. Que ¿cómo está la escalera? Está apoyada, formando un ángulo de 37. Entonces tengo una escalera que está como apoyada, así, ¿cierto? Esa es como la escalera vista de lado, ¿cierto? Como de madera, por eso le puse ese color. Y está a una cierta distancia horizontal, que este es como el suelo, ¿no? Supongamos que ya está, ya listo. Este es como el suelo. Entonces, yo lo haría así, a ver. Listo. Entonces, esa escalera, aquí forma un ángulo de 90, tiene una cierta altura respecto al suelo, su extremo que está apoyado al piso está a una cierta distancia horizontal de la pared y tiene un cierto ángulo de inclinación. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el ángulo de inclinación? Y hay que leer bien si es un ángulo de elevación de las patas o un ángulo que forma la escalera con la pared. Entonces, la escalera tiene 3 metros de largo, entonces eso es sencillo. La hipotenusa serían 3. Está apoyada en un muro vertical formando con él, ahí está la clave, formando con el muro un ángulo de 37. Así lo haría yo.
La distancia entre el pie de la escalera y el muro, esta, es x. ¿Cuál de las siguientes igualdades es verdadera? Entonces, ya hicieron lo más difícil, el dibujo, imaginarlo y poner adecuadamente las medidas y el o los ángulos. Si se quieren lucir, aquí le pueden poner lo que les falta para llegar a 90, que sería 53. Pero si se dan cuenta, todas las alternativas están en base al ángulo con respecto a la pared, que es 37. Así que no nos vamos a lucir tanto, ¿ya? Entonces, ahora ustedes dicen para ver qué ecuación es cierta, en realidad la pregunta es más sencilla que eso. Es como, ¿qué función o razón trigonométrica relaciona este ángulo, la hipotenusa y este cateto? Y se van a dar cuenta que el cateto involucrado, a pesar de que es x, no sé cuánto vale, pero tiene que aparecer, es el cateto opuesto al ángulo 37. Por lo tanto, deberían usar la función seno del ángulo, o razón seno, que sería cateto opuesto partido en hipotenusa. Por lo tanto, esta es la relación que es cierta. Busquemos si aparece. Y aparece, es tal cual como la tengo yo. Pero ojo, que podría aparecer despejada, como tipo x igual 3 por seno de 37. ¿Cachai? Pero eso es modelar razones trigonométricas. No es nada más que eso. Claro que va a haber ejercicios un poco más difíciles que los otros. Sí, los va a haber. Pero más o menos son todas parecidas. Otra, un avión parte desde un punto A alejándose con un ángulo de elevación de 30. Un ángulo de elevación. Te dieron el dibujo, te pudieron haber dado el texto y que tú lo dibujaras. Fueron más generosos. ¿A qué altura h, esta es la pregunta, del piso está cuando lleva 1200 metros de distancia del punto de partida? Siempre que le den estos problemas de aviones o proyectiles que salen como subiendo, les dicen va a haber una distancia respecto al punto de medición. Esa distancia siempre va a ser la hipotenusa porque es la distancia que te mide el radar o qué sé yo. Va a ser la distancia como mínima entre el punto de referencia y el objeto. Y esa distancia se caracteriza por ser una línea recta, entonces va a estar inclinada porque tu objeto va subiendo, ¿vale? No se confundan con que es esta de aquí abajo. Ese es un tip nomás. Pero está claro que, igual que el problema de la escalera, tenemos tres variables. Un ángulo, a partir del cual tenemos que definir una razón trigonométrica que me relacione este cateto con esa hipotenusa. Entonces, este cateto h respecto al ángulo 30, ¿es el opuesto o es el adyacente? Ah, profe, es el opuesto. Entonces plantea el seno. Cateto opuesto partido en hipotenusa. Por lo tanto, vas a despejar la altura al pasar multiplicándolo 1200 con el seno de 30. Y te preguntan la altura, te apuesto. Preguntan la altura. Entonces lo único que tienes que hacer es multiplicar por 1200 el seno de 30. La pregunta y lo difícil es cuánto es el seno de 30. Para eso dibujo mi triángulo auxiliar. Ese es mi método. Si usted se lo memoriza, allá usted. A mí no me gusta memorizar mucho porque tengo poca memoria. Entonces, raíz de 3 medios, ya esto sí lo memorizo. Un medio, 1. Seno de 30. Me paro en el 30. Veo el cateto opuesto, un medio, dividido en uno, un medio. Por lo tanto, para mí, bajo mi recordatorio, el seno de 30 es un medio. Por lo tanto, 1200 por un medio o 1200 dividido en 2 es simplemente 600 metros. Entonces, otra vez, una pregunta sencilla, pero aplicada. Ejercicio 10. En el triángulo DEF, rectángulo DE, D, no, DEF, rectángulo en E, o sea, aquí está el triángulo rectángulo. ¿Cuánto mide el coseno de alfa? O sea, me tengo que parar en este ángulo. ¿Y cuál sería la razón? Cateto adyacente partido en hipotenusa. ¿Cuánto vale el cateto adyacente? Veamos. Cateto adyacente vale, sería esto, desde este punto hasta este otro punto. Y ahí está bueno, ya di la respuesta como siempre, pero la dificultad está en que como yo tengo que saber la medida de ese cateto, tendría que calcular esa diagonal. Y eso quizás no está tan cantado como uno quisiera. Y uno de las formas de sacar el largo de ese tramo o la distancia entre dos puntos es la fórmula de distancia entre dos puntos, que probablemente no hemos visto de forma tan directa aún, quizás en la clase de vectores u otras, pero como son M2 aprovecho de adelantársela, y eso es tomar los puntos del plano cartesiano. Entonces, primero, este punto es el punto de coordenadas menos 4, menos 1. Y el punto de acá es el punto 0, menos 9.
Entonces, la fórmula de distancia entre dos puntos no es nada más que una aplicación del teorema de Pitágoras, pero si quieren verlo de memoria, lo que hay que hacer es como es parecido a sacar la pendiente. Hay que sacar la resta de coordenadas y. Yo voy a hacer en este orden: menos uno menos 9. Y en el mismo orden hago la resta de x. Menos 4 menos 0. Resuelvo. Esto me da menos uno más 9. Me da 8. Claro, pues hay 8 unidades de distancia entre el menos uno y el menos 9. Avancé como 8, digamos, o menos 8 en este caso. Entonces sería 8 al cuadrado, 64. Y acá 4 al cuadrado, 16. Por lo tanto, eso me dio mi raíz de 80. Sé que es un poco engorroso. Quizás esta pregunta como que el típico M2 en el sentido de que te complica un poco la vida. Entonces este cateto vale raíz de 80. No perdamos el foco. ¿Qué quería yo? El coseno de alfa. Por eso necesitaba ese cateto y ahora necesito la hipotenusa. Y ustedes se tentarán y dirán, oye, parece que aquí está el ángulo recto. No, estaba acá, recuerden. Entonces, yo ya sé que el coseno de alfa era raíz de 80 partido en la hipotenusa. La pregunta es cuánto vale la hipotenusa. Ay, perdón. Y eso es lo que tengo que determinar en este minuto. Entonces, la hipotenusa la puedo sacar así. Y la hipotenusa es mucho más fácil de sacar, muchachos. ¿Por qué? Porque fíjense, ¿podrían usar la fórmula que les mostré antes de distancia entre dos puntos? Sí. Pero como están en la misma línea, es la distancia directa. ¿Cuánto hay de aquí hasta el menos 11? Tuve que avanzar 10. Por lo tanto, ese es el largo. ¿Ya? Así que el coseno de alfa es simplemente raíz de 80 partido en 10. Pero la raíz de 80 es una raíz que puedo descomponer. Ahí reciclamos la materia de raíces. Hay que pensar siempre en cuadrados perfectos. 4 por algo, 9 por algo, porque es 3 por 3, 16 por algo, porque es 4 por 4. Y yo estoy viendo una salida que acá se llama. Estoy tentado, ¿ah? A ver, yo veo un 16 por 5. Yo estoy casi seguro que 16 por 5 es 80. 6 por 5 30. 5 por 1 5 y 3 8. Perfecto. Separo en raíces, listo. Y abajo estaba el 10. Pero la gracia es que una de las dos, cuando descompongo raíces, se convierte en un número entero, que raíz de 16 es 4. 4 lo simplifico con el 10 y me queda esto. Y la respuesta es efectivamente la que estoy indicando. Entonces esto mezcla plano cartesiano, distancia entre dos puntos, si querían teorema de Pitágoras, pero se iba a complicar mucho la cosa, trigonometría y descomposición de raíz. Entonces, pregunta completa. Quizás no es tan, o sea, M2 por dificultad sí, o por lo largo entre comillas sí, pero no es tan aplicado a un ejemplo de Pedrito tiene no sé qué. Lo otro que vamos a introducir en M2 es un tipo de preguntas que hace muchos años se hacían en la prueba, la única prueba de matemáticas que había, que son unas preguntas especiales que pueden ser de cualquier materia, pero aparecen un par que se llaman de suficiencia de datos. Entonces, más allá de resolver la pregunta, les preguntan qué información de la uno y la 2 necesito para responder lo que me están preguntando. O sea, como ponerte en la situación de que tienes que resolver la pregunta, pero qué necesitas o qué información te falta. Entonces, si solo con la información uno basta, responde esa. Si solo con la 2 sin considerar la uno te basta, responde la B. Si necesitas, eh, digamos, las dos sí o sí para responderlo, es la C. Si con las dos juntas no eres capaz de responderlo, es la E. Y finalmente, si te sirve cada una de las dos por separado, es la D. Así como, ¿me sirve la uno sin pensar en la 2? Sí. Borro la uno. ¿Me sirve solo la 2? ¿Puedo resolver la pregunta? Sí, también me sirve. ¿Ok? Entonces, eso es práctica. Entonces, pongámonos en caso. Los rayos solares se proyectan sobre el piso, la sombra. Los rayos solares proyectan sobre el piso la sombra del árbol, como se ve ahí, en la cual alfa es el ángulo que forma el rayo que pasa por la cúspide aquí con el piso. ¿Ya? Se puede determinar la altura del árbol, sabiendo que, ya, perfecto. Entonces ustedes tienen este ángulo. Quieren saber esta altura h. Bueno, y este es un triángulo rectángulo, esa es la situación. Muy típico este problema. ¿Cómo yo puedo saber la altura h? Si es que sé que el seno vale 0,6. A ver, entonces planteémoslo. ¿Qué función trigonométrica, chiquillos, me relaciona el seno del ángulo, perdón, el ángulo con ese cateto? Es el cateto opuesto, entonces obligatoriamente yo tendría que hacer seno es la altura h
partido en la hipotenusa, digámosle C. Entonces, si tú me preguntas a mí cómo yo puedo despejar la altura, yo te digo que primero necesito el ángulo, y mejor si me dais el seno del ángulo, ¿ya? Pero bueno, con cualquiera de los dos. Pero además necesitaría la hipotenusa. Otra alternativa sería si me dais la tangente, porque la tangente es el cateto opuesto, pero ahí también necesitaría el adyacente, ¿cachai? Entonces ahí uno va jugando. Yo creo, mínimo necesito el seno del ángulo, pero con eso no me basta. Entonces no puede ser una por sí sola, ¿cachai? Y por ende tampoco puede ser cada una por sí sola, porque ahí estoy asegurando que la uno sola me basta. Ya, entonces veamos. Podría ser que me falte info, o hay que ver qué pasa con la 2. El largo de la sombra es 2 metros. O sea que esta distancia horizontal completa es 2 metros. Alguno dirá que llega hasta el arbusto, no, pues el árbol completo, o sea, el tallo hasta acá. Entonces, recapitulando, si tomo el ángulo, voy a borrar todo, para que no nos mareemos. ¿Ya? Ya, entonces, me preguntan por la altura. Si me dan el seno del ángulo, tengo altura partido en hipotenusa. Entonces, si me dais el seno del ángulo, me sirve. Pero el seno del ángulo es una pareja que me sirve con el valor de la hipotenusa. ¿Cachai? Y el coseno del ángulo iría... Ay, chuta. Se me chispoteó. Perdón, perdón. Volvamos. La emoción, la emoción. Va, se me spoiló la pregunta. La respuesta. Entonces, por otro lado, el coseno del ángulo sería el cateto... No me sirve el coseno del ángulo. Porque no me toma el cateto opuesto. Entonces, queda fuera de juego. Queda totalmente fuera de juego. Así que en realidad no me sirve. No me sirve. Entonces, si considero que el seno del ángulo es 0,6, tengo ese dato ganado, pero me faltaría la hipotenusa. Pero, si además sé que esto vale 2, podría calcular la hipotenusa. Y aquí ustedes se van a volver locos y me van a decir, no, me va a faltar información. Yo les digo, ¿por qué, profe? ¿Por qué? Porque ya tienen el seno del ángulo, ya sí, me convenció, pero también va a necesitar la hipotenusa C. Y no me la están dando al darme el dato del largo de la sombra. No, pero la podría calcular. Po. Y usted me dice, ¿cómo? Sí, po, con teorema de Pitágoras. C al cuadrado es la altura al cuadrado, que es esto, más el otro cateto, que sería este. Por lo tanto, la hipotenusa usted me la va a poder calcular. Po. De hecho, le va a dar esto, 4 más h cuadrado. Y la hipotenusa va a estar metida acá en función de h. Y eso lo va a poder juntar con esa h. Va a quedar una ecuación horrible. Pero le va a quedar una ecuación de primer grado, o cuadrática, pero le va a quedar solo la h dando vueltas y números. Entonces, no tienen que resolverla. Tienen que llegar a demostrar que se va a poder hacer, va a ser latoso, pero sí se va a poder. Entonces, es súper rebuscado. Pero lo que me importa que usted entienda, es que tenga claro que necesitaba el seno del ángulo y el valor de la hipotenusa. E indirectamente, si juntaba estas dos cosas, podía despejar el valor de la hipotenusa. En realidad no, con solo las dos sacaba la hipotenusa, con la uno el seno del ángulo, y si mezclaba las dos podía despejar la altura. Por eso la respuesta es que son ambas juntas. Pero estas preguntas son muy difíciles. Es como el último nivel de M2 porque además de saber toda la materia, tiene que entender el planteamiento y toda la onda. Entonces, es más complicado. Ahí estoy de acuerdo. Ya, vamos entonces con la siguiente pregunta. Antes del decreto 50 instaurado el 2016, las rampas para personas en sillas de ruedas debían tener una inclinación no superior a 5 grados. La base de una rampa comienza a 150 centímetros de la base de un edificio. Ya, entonces yo entiendo que esos 150 centímetros son esta distancia, porque la rampa empieza a una distancia de 150 de la base del edificio, de la parte de abajo. Esas son palabras clave que a mí me dicen qué medida me están dando. Utilizando el decreto anterior, ¿qué ecuación para la altura máxima? Y usted dice, ¿cómo saco el máximo? Bueno, dice que no más de 5. O sea, para sacar el máximo, póngase en el peor caso, o el mejor, depende, que era 5. ¿Ya? Así que por eso, no hay que complicarse la vida, hay que usar los números que nos dan nomás. Si uso 5 grados, el decreto dice no más de 5, o sea, 5 es el tope. Y tiene que sacar los cálculos en base a ese tope. Y eso es todo. Y ahora tiene que preguntarse, ¿cómo relaciono
la variable que me preguntan, que es la altura, con ese ángulo y con ese dato, ¿qué función trigonométrica en base a este ángulo me relaciona el cateto opuesto y el cateto adyacente? La famosa tangente. Es opuesto partido en adyacente. Por lo tanto, si quieres despejar la altura, el 150 tiene que pasar multiplicando a la tangente de 5 grados. Y esa es la altura. Es una pregunta así de sencilla, pero tiene que ser clave el planteamiento. Si no va a estar muy jodida la cosa. Así que espero que se haya entendido, pero más o menos así le dan un texto, plantea, pone la razón trigonométrica, cuál le conviene, según la calidad de los datos que tiene, recuerde, y ahí ve si despeja o qué es lo que hace. Pero esta es la parte, entre comillas, que aplica la trigonometría. El resto, relleno. Otra más, vamos a ver más rápido. Para iniciar su aterrizaje, el avión de la figura inclina su nariz en 30 grados. Ahí tienen un ángulo de depresión e inclinación. Pero les dieron el dibujo para no complicarlo. Recorre en línea recta 20.000 pies. ¿Cuántos pies desciende? Buena pregunta. Entonces, si me preguntan cuántos pies desciendo, yo quiero creer que me están preguntando esto, como esa altura de descenso, ¿no? Ahora la pregunta del millón es, ¿realmente el avión está descendiendo como horizontalmente sin bajar o a la vez que avanza está bajando? Es como el problema de escalar la montaña. Yo creo que como el avión tiene la nariz inclinada, eh, realmente el recorrido real que está haciendo es bajando. Eso es lo que creería yo. Pero vamos a ver si me equivoco o no, porque creo que esta es de las pocas preguntas que como que vi, pero como que no hice así el detalle, no les voy a mentir. Así que me estoy poniendo a prueba. Y a veces esa es la dificultad de las preguntas de trigonometría, ¿ya? Y uno saca lecciones, saca lecciones. Entonces, si yo tengo cateto opuesto e hipotenusa, ¿ya? Cateto opuesto e hipotenusa, yo plantearía quizá el seno, porque el seno del ángulo es cateto opuesto partido en hipotenusa. Por lo tanto, el descenso o esta distancia vertical, aunque vaya para abajo, no es que sea negativa, es cuánto bajó, yo lo calcularía como 20.000 por el seno de 30. Y el seno de 30 se los dejo de tarea, pero el seno de 30 era un medio, por lo tanto me dio 10.000. ¿Por qué? Porque el dibujo era este, 60, 30, un medio, 1 raíz de 3 medios. Y seno de 30, mira el un medio dividido en uno. Entonces, ¿se dan cuenta que muchos quizás de ustedes iban a poner el 20.000 acá como el cateto, digamos, adyacente? Pero no, pues tienen que preguntarse, realmente si tengo inclinado en 30 grados, el avión hace la trayectoria como que avanza mientras baja. Se va por la diagonal, se va por la hipotenusa. Por eso puse el 20.000 ahí. Y esa es la gran dificultad a veces de las preguntas. ¿Dónde pongo los datos? Como por ejemplo esta. En la figura se muestra una cercha de madera, estas que ponen cuando construyen las casas y todo. Según los datos y suponiendo que la péndola es perpendicular al cordón superior. Entonces, mi consejo es que extraigan ese triángulo y lo dibujen tal como está. Así, así y así. ¿Cuál es el supuesto? La péndola es perpendicular, o sea, forma la escuadra de 90 grados con el cordón. O sea, la péndola está con el cordón. Aquí están los 90 grados. ¿Cuánto mide el ángulo que forma la péndola con la torna punta? Péndola con torna punta. Este. Este. ¿Cuánto vale esto? Voy a pintarlo de otro color. Espero que se vaya siguiendo, se vaya entendiendo el planteamiento. Ese ángulo no sé cuánto vale. ¿Y cómo lo van a saber? Buena pregunta. Fíjense que los triángulos de acá tienen las medidas. La tornapunta es esto. Y esto es un símil, es como un espejo. Entonces la tornapunta vale 3. Fíjense de copiarlos bien. 1,5 vale esta tabla que se llama péndola. Y el cordón superior no sé. Entonces usen los ángulos que manejan. Yo cacho que... A ver. Que lo único que se me ocurre hacer en esta situación
es que tengo la hipotenusa y el cateto adyacente a este ángulo, ¿no? Porque este ángulo tengo su cateto adyacente, que es 1,5, y la hipotenusa es 3. Entonces, lo único que se me ocurre hacer es el coseno de ese ángulo, que llamémosle x. El coseno de este ángulo, que no sé, yo sé que se define como su cateto adyacente, que sería la péndola, partido en la tornapunta. Y eso me dio, ¿qué relación? Un medio. Porque 1,5 partido en 3, lo de arriba es la mitad de lo de abajo. Simplifico por 1,5. Y ahora se preguntan, ¿qué ángulo hace que el coseno sea un medio? Vamos con nuestro dibujo auxiliar. Ya lo voy a acostumbrar. Raíz de 3 medio, un medio, 1. Coseno de cuánto me da un medio. Si me paro en el 60, el cateto adyacente es un medio. Por lo tanto, es 60 grados el que hace que el coseno sea un medio. Y esa es la respuesta. Entonces se dan cuenta, parece un problema imposible primero, pero dibujamos el triángulo, vemos qué datos tenemos en base a la semejanza con el lado izquierdo, quizás ese paso no se le habría ocurrido a todo el mundo, y ahí ustedes dicen, bueno, me manejo con eso, que es lo que hemos hecho todo el rato, todo el video, toda la clase. Tengo el cateto adyacente y la hipotenusa, sí o sí es un coseno. Y a veces lo calculan o les da coseno de 30 y lo buscan, pero acá es la pregunta al revés. ¿Cuánto tiene que ser el ángulo para que el coseno me dé un medio? 60. ¿Por qué? Porque yo me acuerdo con ese dibujo. Quizá usted se va a acordar porque sabe de memoria esa información. Vamos con más preguntas. Ya nos queda menos tiempo. eh, Menos tiempo. Llevamos una hora porque las preguntas son más largas, pero ya vamos a terminar. Un teleférico se desliza 150 metros sobre un cable que está inclinado 12 sobre la horizontal. ¿Cuántos metros ha variado su altura? Entonces el triángulo es sencillo. La altura h de variación es como el problema del avión con 30 grados. La hipotenusa es 150 y el ángulo es 12. Nuevamente, chiquillos, ¿qué datos quiero involucrar? Quiero involucrar la altura, que es un cateto opuesto, y quiero involucrar la hipotenusa, que es 150. ¿Qué función trigonométrica respecto a este ángulo plantea el cateto opuesto y la hipotenusa? El seno. Es cateto opuesto partido en hipotenusa. ¿Cómo despejo la altura? Es despejar números. El 150 pasa multiplicando al seno de 12. El 12 no es un ángulo notable, entonces queda expresado simplemente. ¿Ya? Por eso. Esta pregunta es un poquito más fregada, así que me la voy a saltar para el final del video, aunque vamos a spoiler que la pregunta es la D, la respuesta. Y terminamos con los últimos cuatro que se parecen un poquito más a los que hemos hecho al principio. Rapidito. El triángulo ABC de la figura es rectángulo en C. El segmento AC vale 16 y AB vale 20. Ya. ¿Cuál es el valor de coseno de alfa y coseno de beta? Hay que dividirlos. O sea, primero tengo que sacar el coseno de alfa y después el coseno de beta. El coseno de alfa va a involucrar el cateto adyacente a alfa, que es 16, partido en la hipotenusa. Facilito. Y el coseno de beta estoy fregado, porque el coseno de beta va a implicar que si me paro acá necesito el cateto adyacente a él, que es x. Por lo tanto, tendría que hacer por teorema de Pitágoras encontrar cuánto vale el x. Pero hay algo que se llaman los tríos pitagóricos. Y en particular está el trío pitagórico 3, 4, 5. Los catetos son los dos primeros y la hipotenusa el tercero. Un truco para los de Medo. Y acá yo veo un trío pitagórico multiplicado por 4. Si esto lo amplifico por 4, me queda el trío 12, 16, 20, donde la hipotenusa tiene que ser 20. Un cateto es 16 y el otro por lo tanto es 12. La del flojo. Usted si quiere aplicar teorema de Pitágoras, diga 20 elevado a 2 es igual a 16 elevado a 2 más x elevado a 2, me despeja x. Le va a dar raíz de 144, se lo prometo. Por lo tanto le va a dar 12. Se lo dejo de tarea, ¿ok? Pero vamos más rápido. Entonces, ya conociendo todos los lados del triángulo, puedo hacer todas las razones trigonométricas que quiera. Y el coseno de beta es su cateto adyacente, 12, partido en su hipotenusa. Por lo tanto, la expresión consultada es coseno de alfa partido en coseno de beta. Dicho de otro modo, es tomar estas dos fracciones y dividirlas. Usted ya sabe dividir fracciones, deberían peinarse con eso. Yo lo hago así en todo caso, ¿ya? Pa, pa, pam, pam.
doy vuelta a la de la derecha y se convierte en una multiplicación, se van los 20 y 16 partido en 12 lo puedo simplificar en 4. 16 dividido en 4 es 4 y 12 dividido en 4 es 3. Alternativa D. Pregunta sencilla en el sentido de que no tiene ningún contexto, ningún dibujo, ninguna aplicación, pero tiene que darse vuelta y hacer cálculo. Eso les va a servir mucho. Otra más, parecida. Los catetos de un triángulo miden 5 y 12. ¿Cuánto es el coseno del ángulo menor? Uy, esta pregunta es buena. ¿Por qué? Hay otro trío pitagórico que es el 5, 12, 13. Y otro trío pitagórico que les regalo es el 8, 15, 17. Entonces, yo aquí, por memoria, por trío pitagórico, sé que la hipotenusa vale 13. Pero en realidad no era necesario que lo supieran. Me estoy luciendo, ¿no? Ahora, recuerden que yo les dije que entre estos dos ángulos se reparten los restantes 90 grados. ¿Pero en qué proporción? Piensen ustedes, si el ángulo es más grande, la proyección o el lado al que mira va a ser más grande o más chico. Eso es lo que tienen que preguntarse. Porque eso les va a dar cuál es el ángulo menor. Eso quieren saber primero, el de arriba o el de abajo. Entonces, si aquí lo de abajo es 12, si la distancia a la que llega tu línea al final es muy grande, es porque este ángulo está más abierto. Entonces, yo diría que como el 12 mira hasta este ángulo es el mayor. Y este ángulo es el menor porque al ser más cerrado llega a una altura más chica. Yo diría que este es el menor, M minúscula le voy a poner, y ese M mayúscula. Entonces, yo diría que este es el menor, por lo tanto, voy a aplicar el coseno ahí. El coseno del ángulo menor es su cateto adyacente partido en la hipotenusa. Y efectivamente en la D. ¿Ok? Entonces ahí tenemos una lógica un poquito más avanzada de cómo yo elegí por qué ese, ¿ya? Y para qué. 19. En la figura tengo un triángulo ABC que es rectángulo en C. Leer bien, no dejarse llevar por el dibujo. El segmento BC vale 3, o sea, esto vale 3, un cateto vale 3 y la hipotenusa vale 5. Me están regalando el trío pitagórico 3, 4, 5, si no calcúlelo usted. Y muy fácil, en base a eso, el coseno de beta. El coseno es el cateto adyacente, o sea, el que está pegado, 3, partido en la hipotenusa, que es el que está al frente al ángulo recto. A, parejito, para terminar tranqui, ¿cierto? ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? Seno de beta, ¿cuál sería el seno de beta, chiquillos y chiquillas? Cateto opuesto, partido en hipotenusa. Y eso está bien, entonces no es, porque estamos buscando la mala. Coseno de alfa. Me paro en alfa, el coseno de alfa sería su cateto adyacente, partido en la hipotenusa. También está bien, no va porque me piden la mala. En alfa, la tangente cateto opuesto, partido en adyacente. Esta es la mala, porque la tangente de este ángulo es su cateto opuesto, x partido en y. Y la tangente de beta era y partido en x. Entonces ahí estaba el impostor o la impostora. Y no me quiero ir sin que hagamos el ejercicio que, bueno, está spoileada la respuesta, pero en el papel es el más difícil porque hay como dos tipos de triángulo y hay que hacer una equivalencia un poco compleja. Así que lo vamos a hacer al tiro y con eso vamos a terminar la clase. Bueno, lo prometido es deuda, entonces vamos a terminar la clase con este ejercicio tradicionalmente complejo. A veces lo preguntan como con variables de letra en la universidad y todo, pero no tiene por qué ser imposible. Entonces, la gracia de este ejercicio es encontrar una variable que relacione dos ecuaciones. Entonces, primero voy a tratar de reproducir el triángulo con el ángulo de 30. Me quedó muy exagerado, pero no importa. Entonces, yo estoy viendo la cima de la estatua, que en la realidad tiene una altura que es igual, ¿ya? Con 30 grados. Entonces, yo tengo que relacionar ese ángulo con la altura real de la estatua y la distancia a la que estoy parada de ella. Entonces, claramente la hipotenusa no me sirve y tengo que relacionar la tangente, porque voy a hablar de la distancia horizontal que estoy tomando de distancia respecto a la estatua y su altura. O sea, cateto opuesto, cateto adyacente. Entonces, de partida ya les spoileo que acá siempre es la tangente. ¿Por qué sé eso? Porque en algún punto me dicen que la miro a 30 grados y vamos a decir que esa distancia es X. ¿Ok? Entonces yo voy a decir que la tangente de 30 grados va a ser h partido en x, cateto opuesto partido en adyacente. Y ustedes dirán, ¿y para qué nos sirve eso? Vamos a ver ya.
Después, en otra situación, y aquí está la gracia, yo me acerco y la altura va a ser la misma, porque es la misma estatua. Pero voy a hacer un dibujo aparte para que no se maren. Ahora, aunque no lo parezca, el ángulo es mayor, 45, pero estoy viendo la misma estatua, h, la altura. Pero lo que va a cambiar va a ser la distancia horizontal. Dice camino 18 metros en dirección de la estatua. Entonces, la distancia horizontal obviamente es menor. Si aquí era X y caminé 18 hacia la estatua, ahora estoy 18 metros más cerca. Por lo tanto, esta distancia es 18 metros menor. ¿Cómo lo hacen otras personas? A esta distancia le dicen X y a la otra que está más lejos le suman los 18 de diferencia. No importa lo que hagan, los dos está bien. Lo que sí tienen que haber, uno tiene que valer X y el otro 18 más o 18 menos. Depende de cómo lo plantearon. ¿De acuerdo? Yo dije, me acerqué, entonces la distancia es menor, 18 metros menor. Y plantean, tangente de 45. Ahí. La tangente de 45 es cateto opuesto partido en cateto adyacente. Y aquí viene la magia. Nosotros vimos sistemas de ecuaciones en algún momento. Y aquí hay dos cosas que puedo igualar. Si despejo la altura de la primera expresión es x por tangente de 30. Y si despejo la altura de esta segunda expresión es tangente de 45 por x menos 18. Y yo puedo decir que como la altura es la misma, puedo igualar esas cosas. Puedo decir que x por tangente de 30 es igual a x menos 18 por tangente de 45. Simplemente por método, entre comillas, de igualación. Entonces, esa es la parte más difícil del ejercicio. Y de aquí en adelante es álgebra. Así que espero que me hayan comprado el planteamiento. Pero esa es la clave. Tienes esta variable de anclaje. Entonces, la sacas de un lado, la sacas del otro e igualas esas ecuaciones. Si quieren verlo de forma más mecánica. Pero es la pregunta más difícil, yo creo, por eso. Y más larga también. Y ahora tienes que saber cuánto es la tangente de 30. Y yo no me acuerdo cuánto es la tangente de 30. Entonces voy a utilizar mi método auxiliares y para ello perdónenme que vaya a borrar todo lo que he escrito hasta ahora porque no me va a quedar mucho espacio. Entonces, con eso muchachos cerramos la clase en cuanto a las partes de planteamiento. ¿Ya? Pucha, vieron que la mayoría de los ejercicios igual no son tan densos o más larguitos como este, pero no está de más si es que lo pueden entender igual. Ya, vamos con mi triángulo auxiliar, el que les enseñé yo. 60 y 30. Raíz de 3 medios, un medio, 1. 30 grados. No me acuerdo la tangente. Ah, la tangente, la tangente de 30. Era cateto opuesto partido en cateto adyacente. O sea, la tangente de 30 es 1 partido en raíz de 3. O sea, esto es x por 1, x partido en raíz de 3. Y la tangente de 45 yo les dije, era 1. Si quieren compruébenlo, porque seno de 45 y coseno de 45 es raíz de 2 medios, y si los divido entre sí me da 1. Entonces, si sigo manejando esta ecuación, me queda x menos 18. Y lo único que tengo que hacer es tirar el 18 para un lado, y al otro lado me va a quedar x menos x partido en raíz de 3. Y eso va a ser un poquito el manejo algebraico complicado. O sea, no digo que con eso tengamos la pregunta hecha, pero voy a borrar esto. Ahora es simplemente un manejo de raíz. Entonces la pregunta ya dejó de ser de trigonometría y eso es lo que les quiero hacer ver, ¿ya? Pero igual voy a rematarla, ya no me voy a hacer el Larry. Ya. Hagámosla. Ya. Cuando están las cosas divididas por raíces, nosotros estudiamos algo que se llamaba la racionalización, que era que, bueno, solo esto. Eh, Cuando tengan una suma o una resta es más jodido, pero si no, multiplico y divido por sí mismo. Y esto me queda raíz de 3 por x partido en 3. Tarea para ustedes comprobarlo. Entonces esto es raíz de 3 tercios x. Y este x es como que está multiplicado por un 1. Entonces, en resumen, el x lo mantengo y con términos semejantes hago 1 menos raíz de 3 tercios. ¿Ya? Y eso lo puedo reescribir de hecho como 3, el 1 lo puedo escribir como 3 tercios. O sea, esto es 3 menos raíz de 3 partido en 3 igual a 18. Y ahí la cosa se empieza a enrevesar. Yo sé que a lo mejor aquí se están perdiendo algunos, pero bueno, lo siento. Así es el mundo de las raíces, sobre todo en M2.
Así que síganme el ritmo nomás. ¿Qué voy a hacer ahora? Em, ese 3 en realidad divide a todo, al X también. Entonces lo puedo tirar al otro lado con el 18. Y me queda 3 menos raíz de 3. Eso. ¿Y qué haría ahora yo? Pasaría dividiendo eso. Entonces me va a quedar 18 por 3 dividido en esta atrocidad. Y eso es X. Y ustedes dirán, oye, inmensa vuelta que se dio el profe para sacar el valor de X, que si no se recuerdan era toda la distancia horizontal, y me están preguntando H nomás. Ya, puede que haya habido otra forma, lo reconozco. Ya, pero también no queríamos sacarle el quita a la raíz. Ahora, ¿cómo lo resolvería yo la pregunta? Volviendo atrás con las expresiones que borré, que la altura es esto. La altura era x por tangente de 30. ¿Ya? Entonces la altura es simplemente tomar el resultado horrible que yo hice y multiplicarlo por la tangente de 30, que yo le había dicho que era 1 partido en raíz de 3 o algo por el estilo. Y... O raíz de 3 partido en 3 y ahí funcionaría. Entonces, al final sí, me enredé un poco más de la cuenta, pero quería mostrarles cómo se calculaba el valor del X también. ¿Ya? Así que eso. Yo sé bien que no llega a la respuesta como exactamente, porque si quisiera la respuesta habría sido X por tangente de 30, ¿ya? Y la otra era X menos 18 por tangente de 45. Entonces, lo que hicimos nosotros fue X partido en raíz de 3 y X menos 18. Entonces, como que ahí nos quedamos dando vueltas, como en encontrar esa expresión numérica y al final igual si tú querías sacar el h, podías simplemente reemplazar ese valor al final y hacer otros manejos. ¿Ya? Pero al final, repito, lo dejo en sus manos porque es un tema de trabajo mecánico con raíces, ¿no? Ahora bien, igual si alguien quedó como con la duda real, la pregunta tenía como mucho más salsa, por decirlo así. ¿Por qué? Porque si ustedes se acuerdan, unas expresiones de la altura, que lo volví a escribir como dos veces, era x, según como lo planteé yo, por la tangente de 30, ¿cierto? Vamos a escribirlo como el número que corresponde. La tangente de 30 de una forma racionalizada es esto, ¿ya? Raíz de 3 tercios. Y la otra era que la altura era x menos 18 por la tangente de 45, ¿cierto? Que era 1. Entonces tenía una fórmula que me hablaba de que había una relación entre el X y el H. ¿Ya? Entonces, esto. Entonces, la pregunta implica que yo puedo como reemplazar una cosa por la otra o hacer un planteamiento al revés. Como yo le había dicho en algún momento, esto podría haberlo yo planteado como el X y por lo tanto la distancia de acá la podría haber planteado como el X más 18. Entonces, la forma como más light del ejercicio, si queríamos llegar a la respuesta en algún minuto de la vida, era quizás plantearlo así. Yo les dije que era lo mismo, solo que esto lo iba a hacer inequívocamente, o sea, perdón, inevitablemente más engorroso. Por eso me estaba como complicando en darle la respuesta. Pero si lo hubieran hecho de la otra forma, que era esta distancia de x y la otra x más 18, la tangente de 45, ¿ya? Le habría quedado h partido en x, o sea, 1. O sea, habrían podido intercambiar libremente el valor de h por el valor de x. Y esa es como el precio a pagar a veces en algunos ejercicios. Y si ustedes usaban ese método y ese dibujo, quizás verían más claro el cómo despejarlo. Entonces no es que lo quiera dejar en el aire, pero creo que sería como marearlo mucho más de la cuenta. Y creo que ya sí es un ejercicio que se escapa bastante de lo que es el estándar M2. Yo diría que sería de los más difíciles que hay. Ya, así que realmente si alguien quiere ver o no llega a la respuesta, que sería la alternativa D, me pregunta. Pero la forma más clara sería haberlo planteado de esa manera. Que repito, lo que hicimos nosotros está excelente, ¿ya? Pero tiene unas complicaciones y unos truquitos extra que hay que hacer a raíz de ese planteamiento. Así que ánimo y nos estamos viendo en otro video de M2.